Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Con la reforma a los artículos 35 y 51 de la Constitución, el presidente Daniel Noboa busca retirar a las personas privadas de la libertad de los grupos de atención prioritaria en el país. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora la licenciada Carol Noroña, periodista especialista en temas carcelarios. Carol, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Te saluda María del Carmen Álvarez. Vamos a tener en pocos minutos, ahora tenemos alguna complicación en la conexión de la licenciada Carol Noroña para revisar un poco esta reforma parcial que está proponiendo justamente el presidente Daniel Noboa para retirar a las personas privadas de la libertad de su característica, su condición, su categoría de personas prioritarias que pertenecen a un grupo prioritario. Con esto vamos a dar lectura a los artículos que justamente se pretende modificar. Son el artículo 35 y el artículo 51 de la Constitución. En el artículo 35 dice: las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad recibirán atención prioritaria especializada en los ámbitos público y privado. Justamente de ahí se quiere retirar a las personas privadas de la libertad. Además, en el artículo 51 se reconoce a las personas privadas de la libertad con los siguientes derechos. Primero, no ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria. Segundo, la comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho. Tercero, declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido durante la privación de la libertad. Bueno, son algunos de los artículos. Ya tenemos la comunicación con Carol Noroña. Carol, gracias por acompañarnos en este espacio. Seguiremos revisando contigo pues lo que se pretende modificar de la Constitución. Estamos con Carol, no sé si habremos logrado la comunicación, me parece que no. Carol, ¿nos puedes escuchar? Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan? Sí, les escucho. Ahora sí. A ver, vamos a revisar un poco este intento de reformar parcialmente la Constitución, Carol. Y cuando hablamos, pues, del control de las cárceles, y digo cárceles y no centros de rehabilitación, porque eso no existe en nuestro país. Y resulta obvio quienes tienen realmente, pues, el control al interior de las mismas. Ahora, con esta propuesta que he estado comentando de reforma parcial a la Constitución del presidente Daniel Noboa, ¿cuáles serían entonces las expectativas para los PPL? ¿Cómo ves esta propuesta? Bueno, te quiero agradecer también por la invitación y mil disculpas. El tema de los apagones nos ha complicado todo, pero un gusto estar aquí tristemente para hablar de esto. Yo creo que este anuncio que ha hecho el gobierno nacional es sobre todo un anuncio que tiene de fondo el populismo constitucional a todo nivel, que ha sido además algo muy constante en torno a la política de seguridad del gobierno. Y cuando hablamos de las cárceles, claro, lo principal sería pensar en cómo el Ecuador está estructurando un sistema de rehabilitación que en la práctica no existe. Estamos hablando, por ejemplo, de personas privadas de la libertad, que en realidad la gran parte de esa población no son líderes carcelarios. Yo creo que sí hay una mirada equivocada en torno a cómo se percibe a esa población que en realidad ha sido abandonada al sometimiento de las bandas criminales. Y yo creo que, claro, estamos hablando de que además de la falta de cumplimiento de los derechos más básicos que ha sido la vida, porque en menos de 3 años tenemos más de 500 personas asesinadas y desde el 2018 son más de 680 contando las que se documentan durante este año de conflicto armado interno, pues estamos viendo también que no se está pensando en una rehabilitación, sino en una medida populista
populista que también se está aprovechando del horror de la gente, del hartazgo de la gente frente a la violencia, pero que sin embargo lo que va a significar dentro del sistema carcelario es una precarización aún más violenta de la vida, con personas que realmente lo que deberían estar haciendo es cumplir 5 ejes de rehabilitación social que incluyen, por ejemplo, el trabajo, la reinserción, la cultura, el vínculo familiar, cosas que no se han cumplido desde hace años porque no es algo reciente. Entonces, hemos tenido 16 masacres carcelarias desde el 2019. Personas han muerto y personas que además han estado en un grupo de atención prioritaria. Lo que esperamos cuando se quite de este grupo a las personas privadas de la libertad, por supuesto que es un contexto de violencia, porque antes han vivido un contexto de violencia en el que el Estado ecuatoriano y los gobiernos han entregado las llaves del control carcelario a las bandas que, bajo un régimen de extorsión mafiosa, de empeño, de venta de drogas, de todo tipo de contrabando, han hecho que las familias y las personas que están privadas de la libertad, que no pertenecen a ninguna banda, vivan bajo ese sometimiento sin ninguna respuesta estatal. Así es, no se ha atacado el negocio. Así es, Carol. Justamente eso es lo que ha pasado. Y por eso va mi pregunta de, ¿cambiaría tanto la realidad de los presos? Porque lo que estamos viendo en la Constitución parecería ser letra muerta cuando ya estamos hablando de cuál es su situación actual, la precariedad en la que viven, el hacinamiento, no tienen esos servicios básicos de los que se habla en la Constitución. Entonces, ¿qué tan diferente sería su realidad? Pues precarizaría, como te decía, precarizaría aún más esa realidad, porque les estás quitando justamente la categorización de ser un grupo prioritario al que tiene que garantizársele la vida, el acceso a la salud. Y yo creo que hay una polarización bastante grande en la ciudadanía, ¿no? De no entender lo que esto significa, porque ya de por sí no existe. No existe, claro. Que se quite, exacto, que se quite de esta categorización que está normada por la Constitución como una Constitución garante de derechos, pues significaría, por supuesto, una restricción a derechos constitucionales. Entonces yo creo que sí, de eso hay que hablar justamente, porque lo que haría es aumentar esa violencia y esa falta de acceso que tienen las personas privadas de la libertad. Y cuando estamos hablando de personas privadas de la libertad, no estamos hablando de los líderes criminales, sino de toda la población penitenciaria que vive bajo un régimen de abandono hasta este momento, ¿no? Porque esto no ha ocurrido antes del gobierno de Noboa, esto ha ocurrido en gobiernos anteriores y se ha profundizado, porque lo que hemos visto es múltiples denuncias, hay más de 200 denuncias en la Fiscalía referentes a tratos crueles, inhumanos, a violencia sexual en cárceles militarizadas que hasta julio no tenían visitas conyugales. Hay mujeres embarazadas en este contexto en cárceles militarizadas. Entonces, por supuesto, creo que hay que analizar a profundidad esta propuesta, que sobre todo, bueno, esta propuesta que ya ha sido enviada además a la Corte Constitucional y que por supuesto tiene un tinte político, porque de fondo lo que va a hacer es precarizar aún más la vida de las personas en el interior de estas prisiones. Habría que ver si la Corte Constitucional le da paso, ahora debe pronunciarse con esto y dar paso para que posteriormente pudiera ser revisado o debatido en la Asamblea Nacional. Sin embargo, estamos hablando de una regresión de derechos. Y además irte en contra de varios tratados internacionales, ¿no? Porque además yo estaba justamente viendo que algunos colegas decían, bueno, Ecuador es el único país. No es así. Esto pasa con todos los signatarios de tratados internacionales. Yo también he podido conocer la realidad de cárceles como Argentina, como Colombia, como México, y que claro, que por supuesto no son sistemas carcelarios ideales, están también cooptados por el crimen organizado, pero de alguna manera el ser categorizado como grupo prioritario te permite también, y sobre todo a la sociedad civil, hacer una veeduría de cómo están funcionando el servicio a los derechos más básicos, ¿no? Ese acceso que no existe ya de por sí. Entonces sí me parece que es una imprecisión, que además tiene un fondo político, el que el presidente diga, por ejemplo, que hay que redistribuir los recursos, cuando lo que sabemos por las cifras también que son públicas en este momento es que a partir de que se extingue el Ministerio de Justicia,
justicia, pues ¿qué es lo que pasa? Se divide en servicios y una de esas causales justamente ha sido la falta de institucionalidad del SNAI, por ejemplo, en este momento del régimen del sistema carcelario, pero que ahora sería un contradicho el decir que se potencia esa institucionalidad en una institución que es totalmente viciada y corrupta, ¿no? Entonces es terrible la situación en este momento, pero creo que hay que verlo de forma estructural, cómo el Ecuador piensa un sistema que no cumple con esos parámetros de rehabilitación social y a donde debería apuntar, porque el delito sobre todo se debe prevenir. Hablábamos, entonces creo que eso no hay una lectura de las cárceles, de las prisiones en otros países de la región. ¿Existe esa categorización tal vez de las personas privadas de la libertad, así como en nuestro país? Sí, eso te decía, eso no solo pasa en Ecuador, eso es una falacia, eso es una afirmación muy imprecisa. Esto también ocurre en otros países porque además las personas privadas de la libertad son consideradas como parte de un grupo prioritario a nivel internacional. Y esto tiene un sentido también porque hay una vulnerabilidad, pero también sobre todo porque hay un sentido de acceso a derechos y de uno primordial que no se cumple, que justamente es la rehabilitación y la reinserción social. Entonces, si tú te manejas por una política, entre comillas, de mano dura o de venganza, no estás viendo cuál es el fondo. Y yo, como he dicho siempre, ¿cómo haces que las cárceles dejen de ser violentas? ¿Cómo recuperas el control de las cárceles? Es atacando al negocio millonario que se mueve ahí y que justamente ha sido instaurado con complicidad de funcionarios a todo nivel. Pero no hay esa comprensión. Seguramente ustedes también han reportado estos casos de ahora militares ingresando objetos prohibidos, armas, drogas. Es decir, todo ese negocio es un sistema tan viciado que tú puedes poner 100,000 militares o buscar una fuerza limpia, que eso no tendrá ningún impacto cuando no se esté combatiendo lo realmente importante que es ese negocio millonario que existe, ese negocio mafioso. Y lo que yo veo, por ejemplo, es que además antes vivían una violencia ejercida por el crimen organizado, cobijado por una complicidad estatal, y ahora, por supuesto, hay denuncias de tortura. Entonces parece que se ha relevado esa violencia y hay una gran parte de la población penitenciaria que vive sometida bajo un régimen criminal o un régimen estatal que también está marcado por la tortura. Entonces, de las dos formas sale perdiendo, ¿no? Creo que eso es lo lamentable. Ahora, ¿cómo crees que tomen esta iniciativa del presidente de los ciudadanos? Porque hablabas de esta decisión que tiene un tinte populista y estamos en una coyuntura electoral. ¿Cómo lo verían cómo lo ven, cómo lo pueden ver en estos momentos los ciudadanos a esta propuesta? Yo creo que la opinión pública es bastante visible y yo creo que hay que entender también el hartazgo que tiene la gente ante tantas masacres que estamos viviendo y ante esta sed de justicia y de seguridad que tienen. Eso es entendible completamente, pero yo creo que antes de apoyar una decisión así hay que estar bien informados. ¿Realmente esto va a tener impacto en la lucha, entre comillas, contra el narcoterrorismo del gobierno, cuando hemos visto que incluso inyectando propuestas y medidas económicas como la subida del IVA, esto no ha tenido, por ejemplo, una influencia en la reducción de delitos como la extorsión, como el secuestro, sino que más bien le han disparado y han creado también una violencia que ahora es mucho más silenciada también por las condiciones del ejercicio periodístico. Digo todo esto porque yo creo que la ciudadanía debería apoyar acciones que estén basadas en un enfoque técnico y eso no ha sido planteado por el gobierno nacional, eso no está justificado. Entonces, lo que digo no es una defensa al delito, no es una defensa a las personas que están cumpliendo sus condenas, sino que es realmente esto sirve para acompañar esta supuesta lucha contra el narcoterrorismo o simplemente es una medida que está aprovechándose del miedo de la ciudadanía, del terror, del hartazgo, del enojo que tienen por tanta violencia para hacer crecer su perfil político que hemos visto que está en caída. Entonces,
lejos de eso, estamos hablando de derechos constitucionales, estamos hablando de un sistema de rehabilitación históricamente olvidado que se ha visto cada vez más lastimado por la gobernanza criminal, pero que sin embargo no ha visto una luz. Entonces creo que de eso debemos hablar, cómo pensar también la justicia y la seguridad de una forma en la que se piense en la reinserción. Hay muchas personas, bueno, varias voces dentro del SNAI que no están de acuerdo con eso y que conocen cómo funciona el sistema. Y yo creo que eso también se debería visibilizar. Tristemente creo que hay esta opinión y pues es entendible a veces también este hartazgo y este enojo de la gente, pero finalmente nosotros como periodistas lo que hacemos es contar los hechos. Y bueno, durante varios años he tenido que reportar varias masacres carcelarias y lo que se ha visto es que lo que se necesita, como te repito, es un combate a ese negocio que hasta este momento no se ha hecho. Siguen pasando las extorsiones y sigue ocurriendo muchísimas cosas ahí. ¿Cuál es la realidad, por ejemplo, de los familiares de quienes se encuentran muchas veces presos sin sentencia y que son víctimas de estas extorsiones dentro de las cárceles? Mira, tenemos un claro ejemplo, John Campuzano, por ejemplo, que él estaba siendo investigado en el año 2021. Él estaba cumpliendo una orden de prisión preventiva para ese momento y él fue asesinado en la masacre del 11 y el 12 de noviembre del 2021, que causó que el entonces presidente Guillermo Lasso anuncie un acuerdo nacional y la única y última vez que escuchamos que un presidente daba el pésame, pero sin acciones concretas. Y bueno, eso se ha seguido repitiendo porque estamos hablando de extorsiones que variaban por cada cárcel, pero te estoy hablando de que el Estado ni siquiera se hacía cargo de la sobrevivencia de los presos, porque cada familia tenía que pagar entre un promedio de $300 a $500 mensuales, tomando en cuenta que son familias empobrecidas que ni siquiera llegaban a ganar el sueldo básico, entonces tenían además que solicitar préstamos y eso sigue pasando porque ahora incluso pagan para poder tener información de sus familiares porque hay un hermetismo que se ha profundizado. Es decir, el negocio entonces, interno sigue. La condena no solo es para las personas que están ahí privadas de la libertad, sino también para sus familias y es algo que no se visibiliza. Algunas familiares decían hoy, bueno, pero ¿de qué nos están hablando si en este momento no hay alimentación adecuada? Hay casos de denuncias de inanición, sobre todo, por ejemplo, en la cárcel de Esmeraldas, que ha sido muy poco visibilizado. Hay también problemas de acceso a la salud, un replique de tuberculosis, porque cuando mezclaron a las personas privadas de la libertad no se hizo una categorización en ese momento durante el inicio del conflicto armado interno, entonces hay un replique, hay una serie de denuncias y pues obviamente sobre quiénes recaen los cuidados es sobre las familias y sobre todo sobre las mujeres, que son quienes siempre están al frente de eso. Y ese es del otro lado también. Entonces hay algo muy curioso que creo que no se ha entendido y algo muy importante que decir, y es que yo jamás he escuchado a un familiar que dijera que no debe cumplir la sentencia su familiar. Están de acuerdo con eso porque eso lo dicta la ley y porque tienen una sentencia penal. Lo que están exigiendo es que se garantice un derecho básico que es la vida y que por supuesto hemos visto que no se ha garantizado ni aún en el contexto del conflicto armado interno porque el hermetismo frente a las muertes que están ocurriendo bajo custodia del Estado en este momento no han sido esclarecidas todavía, solamente una cifra hasta abril que es de 24 muertes. Y que se cumpla en todo caso lo que está garantizado en el artículo 51 de la Constitución que ahora se quiere modificar y sin embargo son derechos que no tienen las personas privadas de la libertad. Le quiero agradecer a la licenciada Carol Noroña, periodista especialista en temas carcelarios, por habernos acompañado, Carol. Usted está escuchando Notimundo.